a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar sintonizándonos. Hoy tenemos un programa bastante especial. Recuerdan que hemos estado platicando los cambios que vamos a tener a partir de Carla. Ya no, o sea, va a seguir nuestro programa de opinión, pero vamos a contar con expertos que nos van a hablar de diferentes temas. Y en nuestro programa pasado platicamos de la preeclampsia, desde el punto de vista de una mamá y desde una historia que nos compartieron. Así es. Pero ahora queremos platicarles, o les trajimos a un súper invitadazo, al doctor Diego Barragán. Bienvenido. Gracias Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayas invitado. Gracias, Carla. Gracias, Tania. Y espero que podamos tener una charla donde podamos contestar dudas, explicar y saber desde el mismo significado de la palabra, ¿no? Perfecto. Cuéntanos del significado de la palabra. Bien, preeclampsia es una enfermedad que nace con el prefijo pre, ¿no? Y la siguiente parte de la palabra es eclampsia. La eclampsia es una enfermedad que ataca o atañe a las mujeres embarazadas y va a ser un ataque a su cerebro. La preeclampsia tiene 3 órganos base que va a atacar, que es el riñón, el cerebro y el hígado. Cuando ataca el cerebro, forma algo que se llama la eclampsia. La eclampsia es una enfermedad grave donde le provoca convulsiones a la mujer y que puede poner en riesgo su vida hasta una muerte cerebral o la muerte total de la mujer. ¡Wow! Secundario a esto hay, cuando te da preeclampsia, desarrollas una eclampsia después, puedes llegar a tener los 42 días o más en poderte recuperar de esto. Es decir, empiezas a perder la visión, no ves, puedes llegar a tener alucinaciones y eventualmente se van a ir quitando. Entonces, no partamos de la palabra preeclampsia, es el punto antes o el paso antes de desarrollar la eclampsia. Ok. ¿Sí? Es silente, ¿no? Y es una parte bien importante respecto a esto. Wow, yo estoy en shock porque... ¿Te acabas de dar cuenta de lo que pudiste sí, pasar? O sea, lo comentaba yo en el programa pasado, que mi preeclampsia, Sí. fue en una caja de cristal donde a mí me dijeron, tienes preeclampsia y te tienes que cuidar y vas a estar en reposo. Y yo les decía que era hasta broma, bueno, no broma, juego, porque me llevaban en una silla que teníamos de estas en la casa de mis hijas, me llevaban hacia el baño porque me decían, no camines, estate en la camita, pero nunca me dijo el doctor, esto puede pasar, esto significa, y yo nunca me metí a investigar, ¿no? Ahora ya dicen una palabra que no conoces o algo que no conoces y Google, ¿no? Pero yo creo que mis papás y mi familia fue así como... que no sepas. Que no sepas, no sé. Y yo decía, ay, qué rico, me traen de comer. Ay, qué rico, me traen de desayunar. Ay, qué rico, me llevan al baño, ¿no? Y ahorita me quedé hasta sin aliento. Comentaba también en el programa anterior que conocí yo una chava, que inclusive es la que me depila, saludos de nuevo, Eli, que ella no perdió. Nacieron los bebés y a las horas murieron los bebés. ¿Sí? Entonces, cuando ella me platicó, yo decía, ¿es tan grave la preeclampsia? O sea, ¿sabes? Sí. Mi hija va a cumplir 18 años y yo me voy esperando ahorita. Sí. O sea, primero con ella, ahora contigo, lo delicado, te digo, qué bueno que ni supe, porque yo creo que me hubiera puesto mal, ¿no? Sí. Pero sí me impacta eso, y qué bueno que podamos informarlo, qué bueno que pueda enterarse, no solamente las mamás, creo que también los papás y la familia, y ahora toda esa integración que tenemos. Oye, me gusta escucharte que no tuviste preocupación durante el embarazo, porque es lo más importante y es la base de decir, ¿sabes qué? Tienes que estar tranquila. ¿Por qué? Porque se basa todo eso en la presión de la mujer, ¿sí? La presión arterial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a sospecharla o ver o creer que tiene la paciente? Primero, que tenga cifras tensionales y anótenle bien. Por arriba de 140 la sistólica, que es el primer valor que te da siempre, y el segundo por arriba de 90. Igual o mayor. O sea, es como su primer síntoma. La presión síntoma, sí. A mí es más que síntoma, es un signo, porque tú realmente no lo llegas a sentir. Al menos que la presión se te suba más de estos valores, llegas a tener tinnitus, que es ese ruidito que escuchas a la vez, dolor de cabeza, visión borrosa, ¿sí?
Este tipo de situaciones hacen que nosotros lleguemos a sospecharlo y que la paciente acuda. Le tomas la presión y ves que está completamente elevada. Pero antes de todo esto, es una enfermedad silente, que seguramente tú en tu experiencia sabes que pues, realmente no sentiste absolutamente nada. No, yo lo único fue que me empecé a hinchar, voy a mi cita, me toma el doctor la presión y dice, Carla, ¿tienes dolor de cabeza? Y yo, no. ¿Tienes esto? No. ¿Tienes esto? No. Que aparte yo soy, ¿cómo dice cuando tiene el umbral del dolor muy alto? Y me decía, es que no sé por qué no estás hospitalizada ahorita. O sea, te vas a quedar acostada, te vas a relajar. Me dejaron ahí, en lugar de la cita de 1 hora, fue como de 1 hora y media. Creo que sí me dio un medicamento. No, créeme que no me acuerdo. Sí. Pero fue como, y respira, y ya sabes. Sí. Y yo me acuerdo, como que me acuerdo que él es muy amigo de mis papás, que él sí le habló a mi papá. Y cuando yo llegué a la casa ya, o sea, de que mi papá casi me sube cargada, ya sabes, las escaleras. Entonces, sí, hay que exagerarlo. Y no, ay, qué rico. Entonces decía, qué chido que me estoy chequeando, ¿sabes? Sí. Pero fue, no le digan. Claro. Yo ahora estoy viendo que eso fue. ¿Tú como médico te ha tocado estar en una situación así en la que prefieres no comentarle la gravedad de la situación al paciente? No, por supuesto que no. De hecho, es un derecho del paciente conocer su estado, ¿no? O que nada más lo platiques con su esposo, así como de, ¿sabes qué? A lo mejor porque conoces como el carácter o temperamento de esta persona y sabes que a lo mejor le dices, oye, tienes esto, se va a poner súper estresada y le puede afectar. O sea, ¿nunca te ha pasado que le tengas que ocultar al paciente y compartirlo con el marido nada más? O con la pareja. Yo, en mi punto de vista, hablando que es un programa de opinión realmente, claro. y con todo, con todas las ganas de decirlo, creo que sería hasta un delito no decirle a la paciente qué es lo que tiene. Exacto. Independientemente de cómo lo vaya a tomar, de qué le vaya a generar, digo, evidentemente tenemos que saber bien que el paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene, ¿no? En esto y en todo. Y cuando el paciente sabe con respecto, junto con los familiares, lo que tiene que hacer, trabajan en equipo. Entonces muchas veces le das más la carga al familiar de decir, no se tiene que enterar, tengo que tener una alimentación de tal tipo, tengo que cuidarle que no se esté estresando, distintos factores que, bueno, ahora lo va a cargar el familiar, ¿no? Sí. Entonces es un trabajo que se tendría que ser compartido. Yo me formé como ginecólogo en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Entonces es un hospital de concentración donde muchos pacientes de todo Occidente de México llegan con nosotros. Pacientes que tienen este tipo de problemas, como la preeclampsia o la eclampsia, pacientes que no tuvieron control prenatal, de bajos recursos. Entonces, creo que lo principal que tiene que hacer como médico, en mi punto de vista, es diagnosticar, saber diagnosticar y poder informar y dar a conocer la gravedad sin estar exagerando, sin decir, en este momento estamos en este punto, vamos iniciando y vamos sabiendo qué es lo que tiene o qué es lo que existe en este momento y qué podemos hacer, qué medidas podemos hacer. ¿Hay tratamiento? Por supuesto, hay tratamiento. Y el principal es siempre el control prenatal, ¿no? Es decir, me quiero embarazar, entonces si ya te quieres embarazar, bueno, a lo mejor vas a dejar de fumar, a lo mejor vas a bajar de peso, ¿sí? Si tienes el antecedente, a lo mejor en los otros embarazos anteriores, haber tenido preeclampsia, hay distintos marcadores, tanto en ultrasonido como en sangre, que te pueden decir, existe riesgo de que desarrolles preeclampsia. ¿Sí? Y eso lo podemos saber desde la semana 11 de gestación, y ahí ya vas tomando acciones para poder prevenir que tengas preeclampsia. Fíjate, fue algo súper curioso y nos enfocamos mucho la vez pasada en mí, porque yo lo viví. Yo, por ejemplo, fui mamá a los 16, luego fui a los 16, 17, luego a los 19, pero con la que viví esto fue con la que ahorita tiene 18 y yo tenía 33 años. Claro, la edad, factor de riesgo. Sí, y a mí me detectan la preeclampsia 2 meses antes del nacimiento. Entonces, te digo, yo fue así como la carga fue para todos, menos para mí, ¿no? Sí. Entonces, de que el pollito, Carla, sin sal. Y yo, sí, no hay problema. Las verduritas, ¿sabes? Sí, no. Pero ¿sabes que hay cosas que no recuerdo? Por ejemplo, como el medicamento, eso sí, me estaban tome la presión, pero algo que se me quedó después de la preeclampsia
fue que yo ya tengo que tomar mis pastillas para la presión desde los 33 años. Claro. Eso es otro factor de riesgo para hacer cronicidad de la presión arterial. Es decir, si durante los 42 días te tienes que estar monitorizando, que es la cuarentena después de que nació el bebé, no se te quitó, vas a quedar hipertensa de por vida. ¿Sí? Entonces no es en vano el tratamiento que se tiene que dar. Mira, yo pensaba que te tenías el parto y ya se te quitaba. No, por eso existe la cuarentena. Y podemos llevarnos, si tú quieres, 3 temas, 3 semanas, 4 meses, si tú quieres, hablando de todos los cambios que existen en la cuarentena y lo importante que es. Ay, pues deberíamos de comprometer a Diego para que se venga con nosotros. ¿Sabes Porque qué? no, ¿Sabes aparte qué hice yo? O sea, yo soy súper desprendida y no me asusto y como que muchas cosas, yo les digo que vivo en Chalalandia. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo me alivio de Ana Laura, que me dice, es que nos dijo el doctor que iba a llegar un momento en que teníamos que elegir entre tu vida y la vida del bebé, mi papá entró a mi parto, porque te digo que es amigo del Gine, y el Gine me dijo, oye, ¿quieres que entre tu papá? Y yo, por supuesto. Todo lo que vivieron ellos psicológicamente, pero yo, cuando me alivió, yo no me acuerdo que me hayan dicho, oye, tienes que seguir con tratamiento, tienes que seguirte checando, o sea, yo empecé porque me empezó un dolor aquí de cabeza. Terrible. Y no terminaba la cuarentena. Y entonces termina la cuarentena, pasan los años y de repente me daba ese dolor y yo decía, no es migraña, porque yo viví la migraña igual. De repente, por un tallercito que tomamos aquí Tania y yo, de emociones, se me fue la migraña. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿No? Y decía, bueno, sí, es que puede ser migraña, puede ser que no sea, pero yo no la sentía igual. Hasta que me da el problema de un quiste, creo que se dice quiste, en la matriz, era el tamaño de una toronja. ¿Con mi mamá? De grasa. Entonces, del tamaño de una toronja, y entonces ahí me cachan que traigo la presión hasta arriba. Y me dicen, Carla, ¿cuántos años tiene Ana Laura? Pues tanto, 5, 6 años. O sea, tienes la presión altísima. Y yo dije, porque me dan la pastilla, se me baja y me baja el dolor. Y entonces dije, el dolor es de esto, ¿sabes? Entonces, me tomo yo las pastillas como tratamiento de tómatelo, el tratamiento hasta que te acaben las pastillas, me acabo las pastillas y yo no voy a seguir consultándome. Vuelve otro tema de enfermedad, ¡pum! Carla trae la presión hasta arriba, hasta que un internista, amigo de mi hermano, el doctor Paco Anaya, me dice, Carla, el tratamiento es de por vida. O sea, tú, dime cuenta, digo, ellos sabían la historia, conocen desde que mis hijas estaban muy chiquititas, y me dice, ¿cómo es posible? No, le digo, es que no tiene que ver con los doctores, tiene que ver con mi tema con los medicamentos. Yeah. O sea, yo bloqueo la información de un doctor cuando me dicen, tienes que tomar medicamento. O sea, lo bloqueo, ¿sabes? O sea, literal, es como, estamos en la consulta como Mafalda o como no sé qué sea más de sus tiempos, pero literal me empiezan a decir de que vas a tomar este tratamiento y yo escucho bla, 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 o sea, lo bloqueo. Pero sí llegó un momento en que dije, no manches, o sea, me puede dar un infarto a los 40 años. Sí. Sobre todo porque esta parte de la presión es una enfermedad silente, ¿no? Y qué peligroso es que no te alarme hasta cuando ya tengas el dolor de cabeza y ese dolor, pues, no te está dejando vivir, ¿no? Y es cuando pasa atención o incluso dices que tienes otro problema médico, no específicamente el dolor de cabeza, porque normalmente decimos, es una cefalea tensional, ¿no? Es ese dolor de cabeza porque trabajé todo el día, porque no he acabado, porque no estoy durmiendo bien y le echamos la culpa a todo y no nos vamos a revisar, ¿no? Bien. Es importante también que la mujer tenga ese contacto y por eso la importancia de poderle hacer partícipe a la mujer de su propio embarazo. Todo el embarazo, las 40 semanas, las 39 semanas son importantes, pero también tienen que saber que no vamos a poner en riesgo la vida de la mamá, ¿no? En México está completamente penado una muerte materna porque no alcanzamos a llegar a las metas que nos dice la Organización Mundial de la Salud.
Entonces nos bajan recursos, no llegamos a las metas y no podemos pasar ese brinco grande todavía que tenemos que hacer un país primermundista, ¿no? Sobre la muerte materna. Ok. Entonces, bajo esta instancia, nosotros sabemos que, bueno, si la mamá se empieza a complicar, no vas a prolongar más el embarazo. Y esto significa a lo mejor que nazca un bebé de a los 6 meses, a los 7 meses y las complicaciones que pueden llegar. Hace un momento mencionas de tu amiga que pues, sus bebés no sobrevivieron, ¿no? Seguramente por un tema de prematurez, ¿no? Porque la preeclampsia nos lleva a esto, nos lleva a otra enfermedad en los bebés, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Que el bebé no alcanza a crecer lo esperado para su genética, entonces se queda chiquito y no tiene la capacidad de poder desarrollarse. Aunque cumpla todas las semanas. Aunque cumpla todas las semanas, no creció a lo que tendría que tener esas semanas. Ya Entonces sé. los tenemos que sacar antes. Ok. Si la mamá se está complicando, hay criterios de severidad, le llamamos nosotros. Es decir, evaluando el hígado, vemos las plaquetas. Evaluando el hígado también, las pruebas de función hepática. Respecto al cerebro, vemos estos datos como la presión arterial, el tinnitus, los fosfenos, el dolor ¿qué de es un cabeza. fosfeno? Luces, Sí. luces, o sea, flachazos. Y yo decía que era por la miopía. Ay, madre. O sea, Pues no, fíjate. evidentemente Ajá. O sea, yo buscaba todo, pero menos que fuera por la no. preeclampsia. Claro. Y si nos pudieras dar como 3 puntos así específicos de riesgo o foco rojo como para decir aguas, ¿cuáles serían como tus 3? Tiempo. Antes de continuar con eso, porque yo estoy segura que él iba a ver el programa. No lo sé porque no sé tanto su historia, pero yo recuerdo que ella llegó al término de los 9 meses. Okay. Por eso te decía que a lo mejor el bebé no se desarrolló o que a lo mejor el bebé se complicó algo por la preeclampsia Sí. porque existe una posibilidad. La preeclampsia, la base de la preeclampsia, bueno, son muchas teorías. Una de tantas es que la placenta deja de crecer. Entonces la placenta es esa comunicación que existe entre el mundo externo, la mamá y el bebé, ¿no? Entonces está como esta esponja que va a absorber todo y se lo va a pasar al bebé, pero tiene esos criterios de selección, decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, a la hora que queda deficiente esta placenta, el bebé deja de crecer. Entonces hay esta hipoperfusión, que es decir, le lleva menos sangre al bebé, deja de crecer y por eso se empiezan a complicar cada vez más. ¿Sí? Seguramente alcanzó los 9 meses, las 40 semanas. Sin embargo, pues hay el tema de la restricción, tenemos que conocer bien respecto a todo eso. Claro. Pero sí, evidentemente son bebés que tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Es decir, bebés que pueden nacer enfermos o bebés que no la libran. Sí. Ok. Y aquí, por ejemplo, perdón, Tania, ya lo de tus preguntas. Sí, ya va madre. Ay, ya empezó la víctima. Pero, porque es como continuidad antes de pasar a eso. Por ejemplo, llega al término, chalala. Pero luego, cuando dice, tienes que elegir entre la vida de la mamá y del bebé, tú decías ahorita, creo que lo alcancé a entender, que se elige primero la mamá. Siempre es mamá. Okay. Siempre es mamá. Okay. Sí. Por instancia legal, por beneficio de vida, es decir, un bebé a la prematurez a lo mejor, con esta gravedad de que está muy grave mamá, está muy grave bebé, ¿qué te vas a enfocar? ¿No? Okay. Evidentemente, quien más Probabilidad, por estadística, va a ser la mamá. Okay. ¿No? qué fuerte. Sí, qué fuerte. Y aparte hablando fríamente, pues es un recurso también, ¿no? El recurso de una terapia intensiva para el bebé, que es lo que se lleva en oxígeno, en miles de medicamentos, de aditamentos que necesitan los pediatras neonatólogos, que bueno, ahí se va, pero siempre por instancia legal y por naturaleza humana y médica, siempre la mamá. Sí, perfecto. Entonces no es como que, ¿usted qué elige, no? No, actualmente no, y evidentemente hay estas partes de que te ataca tu sistema emocional, que te dice, híjole, yo lo doy todo, ¿no? Sí. Casi como Sophie Choice, de decir, ¿qué eliges, no? Sí. Pero no, ahí como médico, como ginecólogo, yo intento decir, siempre está la mamá. Ok, gracias. Ahora sí, tu pregunta. Gracias, ¿eh? Ay, Dios, perdón. Pero es que no podemos continuar sin aclarar eso para luego pasar a tu pregunta. Ya no quieres perdón. Gracias. Bueno.
Si tuvieras como 3 puntos así de foco rojo para identificar la preeclampsia, ¿cuáles serían? Bueno, primero empezar, que es una enfermedad silente. Entonces, ir a control prenatal, ¿no? Cada mes. Cada mes o cada 2 meses, dependiendo cuál sea tu estado, tu Sí, forma. porque ya cuando te lo detectan es cada 8 días, casi. Sí, cuando se detecta tenemos que hacer más citas más próximas, ¿no? Pero si te duele la cabeza, ves lucecitas, escuchas soniditos, dolor en barra, es decir, de aquí en la boca del estómago, un dolor en barra puede ser dato también de que estés cursando cuadros de preeclampsia. Sin embargo, estos son síntomas que se presentan más avanzado el embarazo. Entonces, ir al control prenatal, evitar embarazarte si tienes grado de obesidad, si estás en una edad muy avanzada, si tienes alguna enfermedad, por ejemplo, una hipertensión ya que seas hipertensa por vida y te quieras embarazar, hay más riesgos, ¿no? Entonces, acudir antes, 3 meses antes, para alcanzar a prevenir el riesgo de tener preeclampsia. Okay. ¿A qué edad ya es una edad avanzada? Porque híjole, me voy a tirar la soga al cuello porque están cambiando nuestra pirámide poblacional. Sí, es que, o sea, yo podría sentirme vieja ahorita y tú me podrías decir, no, a los 40. Sí, 35. A los Okay. 35 años y aumentan los riesgos. Sí. Y no quiero decir que vaya a haber preeclampsia, que vaya a haber alguna enfermedad. No, son riesgos. Y riesgo es la probabilidad que existe de que se aparezca esa enfermedad. Y mientras más edad, mayor es el riesgo. Es como decía mi mamá. Sí, ¿a qué manejan motos si ya saben que es peligroso? Van y se ponen de pechito, mejor tomen sus precauciones. Ya ves, por eso ya no quiero tener más. Ya llegué a los 35. No, ya. pero fíjate qué increíble, porque como dice el doctor, o sea, ya ahora, por ejemplo, hay mucha gente, y yo tengo mucha gente en mi espacio que, bueno, mamá a los 40, ¿no sabes cómo me han escrito de, oye, un programa de mamá a los 40? Y por ejemplo, tengo amigas que estuvieron conmigo en la primaria y que se embarazaron no a los 40, a los 45. Claro. Una con perfecto embarazo y la otra con riesgo. Sí, ¿no? Y hay que preguntarles cómo les fue, ¿no? ¿Cómo les fue desde cómo te logras embarazar? Actualmente, hoy en día, pues muchas de nuestras embarazadas son mediante métodos de reproducción asistida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son mamás ya grandes, que son mamás que ya estuvieron bajo tratamientos para poderse embarazar y todo esto te va aumentando el riesgo. Que no podemos decir que es dependiente uno de la otra porque hay factores independientes como la edad o como que sea por reproducción asistida. Entonces, estos puntos son bien importantes. Sí, porque por ejemplo, a mí cuando yo tenía los 16 años y que avisé que estaba embarazada, nunca me dijeron, oye, hay riesgos porque eres menor de edad, por tu cuerpo, pero nunca me dijeron de la preeclampsia, ¿verdad? Te digo que así. Sin embargo, sí es. Sí. Menor a los 18 años es un factor. Porque eso le pasó a nuestra amiga Eli. Sí. Nuestra amiga Eli tenía 16 años en su primer embarazo. O sea, ¿cuál es la edad óptima para ser mamá? Tú te puedes embarazar a partir de los 20 años hasta los 35. Son 15 años de la mejor calidad de tu óvulo, calidad de tu físico, calidad de absolutamente todo. Hasta la fuerza, el poder, el cuidado. O sea, no es lo mismo. Para mí no fue lo mismo, y lo hemos platicado cuando yo fui entrevistada. Que, o sea, no es lo mismo mamá a los 16, 17 que mamá a los 33. Claro. O sea, nada que ver. Y si ahorita me dices, serías mamá, o sea, por ejemplo, que el santanazo a los 50, ¿verdad? Tengo 50. Ya no, porque no tengo matriz, pero que tuviera. O sea, no tienes ni las fuerzas, aparte de todas las complicaciones, no tienes ni las fuerzas ni la que ahorita está uno para cuidar a los nietos y quién sabe. Sí. No está problema contigo. Bueno, conmigo ese es otro tema. Bueno, tienes 2. Sí, pero con las hijas propias creo que eso va a tardar. Pero creo que es súper importante lo que comentabas ahorita. Control, chequeo. Las que están grandes que antes se hagan estudios, seguimiento. ¿Para qué? Para que precisamente cuidar tu espacio como mamá y cuidar lo que viene. Y saber que también, otra cosa, si ya estás diagnosticada con preeclampsia, no significa que tu vida se va a acabar, que tu bebé va a nacer antes de tiempo, no significa que tu embarazo no lo puedas disfrutar, ¿no? Significa que vas a tener unos cuidados aparte de los que tienen todas las mujeres embarazadas y que tienes que ser religiosamente estricta con lo que a lo mejor ya lo estaba haciendo, solamente vas a aumentar ciertas cosas importantes para tu cuidado. Sí. O sea, no irnos al pánico y al drama. No hace falta, porque únicamente eso te va a subir tu presión, vas a ver que no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ser como bien coherente y saber, por eso te digo, es bien importante que la paciente sepa y conozca
cuál es su diagnóstico. Wow. ¿No? Hay cosas bien sencillas que me gustaría dejarlo antes de que nos vayamos y que se nos quede muy grabado. Es que cuando se te hace el diagnóstico de preeclampsia, si te hace un diagnóstico temprano, por eso la importancia de lo antes posible, a partir de la semana 11, 12, el tratamiento que se da para prevenir que aparezca, porque en un ultrasonido hay datos ultrasonográficos para saber si puedes llegar a tener preeclampsia, ¿ok? Que es evaluar las arterias y ver el flujo que tienen las arterias uterinas. Bueno, cuando se está evaluando y vemos que hay ese riesgo aumentado, dejar aspirina protec. No es comercial, no es nada, pero es el ácido acetilsalicílico, que puede ser de 80 a 150 miligramos. Mira, sí, me cayó eso tomaba. El recuerdo. Sí. Oye, pero ¿qué no se supone que eso adelgaza la sangre? Por O sea, eso. si tú Por tienes, eso. pero si tú tienes, porque yo tenía la presión muy baja y me acuerdo que cuando iba a hacerme la cesárea, Ricardo, me acuerdo que me dijo, no, si te duele, no tomes aspirinas. A mí me dijo, no tomes, Pero porque, tienes la presión baja. pero antes de parir. A mí me dijo, Eso, no tomes aspirinas. Por eso, inclusive las mamás con preeclampsia se suspende a la semana 36. O sea, La sí lo tienen aspirina que sí lo parar. suspendemos. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario, hace que las plaquetas no se junten, entonces si es No, parto o coaguiles, cesárea, coaguiles, no coagulas. coagulas, ok. coaguiles, ¿no? De Coahuila, la gente de Coahuila no puede lo puede parir. tomar. No puede parir. Entonces, sí, fíjate, era la aspirina. Y hay otros tratamientos que no tienen el mismo nivel de evidencia, como el calcio, ¿sí? La vitamina D, que son factores que te pueden llegar a ayudar, no tienen el nivel de evidencia adecuada para poder ser recomendados por todas las instituciones a lo largo del Yo me mundo. acuerdo que mi mamá era el caldito, el juguito, todos los jugos que te puedas imaginar. Todas las, ¿cómo se llaman estas? Espérame, lentejuelas, no. Lentejas. Esto es para acordarme. Es que sí le decimos en la casa. Lentejas, frijoles, o sea, era como, ya sabes, Todo o rico sea, en hierro. sí, o sea, era como que en la comida vamos a apoyarte en eso, claro, cuidando, porque aparte te digo, no es que haya subido tanto de peso, yo me veía gordísima, pero de lo hinchada. Claro, y ese es un punto importante. Si notas que se te están hinchando tus piernas, tus manos, ve con tu ginecólogo. Y si tu ginecólogo llega y no te toma la presión, cambia de ginecólogo, por favor. Sí, creo que es lo primero que haces, Sí. ¿no? Yo no sé por qué tenía ese rollo de querer ir cada 3 semanas. Yo le digo, espérate, un mes y medio. Yo Sí. amaba ir a que me hiciera Sí. El ultrasonido. el ultrasonido. En mis tiempos se cobraba mucho, por eso nomás te lo hacían una vez. Antes de parir. Cada parte hasta Ahorita lo hacemos hasta 4 veces. Sí, está bien cool. Ya con Ana Laura me tocó cada cita El eco. el eco, pero no me tocó era carísimo. O sea, pero carísimo. O Yo sea, tengo hasta las impresiones en 4D de mis hijas. Sí, todas. qué rico, qué rico. Entonces, tratamiento, cuidados, antes de embarazarse, háganse estudios, chéquense, porque a lo mejor ya traía la presión alta y... Posiblemente, no lo podemos llegar a saber. Exacto. Para poder establecer que existe la preeclampsia y que no hubo presión arterial elevada antes de, tiene que ser la semana 20. La semana 20 es nuestro parteaguas para poder decir, ¿eres preeclámpica Claro. o ya tenías presión arterial elevada antes? ¿No? O Entonces, tienes una no, hipertensión Porque a gestacional. mí sí me tomaba la presión. Claro, claro. Hay dos cosas importantes también. Hay algo que se llama hipertensión gestacional, que es la elevación de la presión sin repercusión a órgano blanco, que es el cerebro, el hígado y el riñón, ¿no? Entonces la hipertensión gestacional las mujeres cursan sí con factores de riesgo para que se pueda llegar a complicar, pero no tantos como la preeclampsia. Y la forma de diferir entre una cosa y otra es que estén tirando proteínas por orina. Y eso con una prueba de orina nosotros podemos valorar si es una cosa o es la otra. ¿Sí? Si están tirando proteínas, se está hablando que el riñón no está funcionando, que te vas a edematizar, que te vas a hinchar. ¿Sí? Entonces, son pruebas muy sencillas que nos pueden dar en este momento, en este 2022, o cuando sea que estén viendo este video, datos de que puedes estar cursando con preeclampsia. Ay, qué rico habernos, no habernos quedado con tantas dudas, porque la verdad, yo sí estaba en shock la vez que pusimos el programa pasado. Gracias, Tania, por invitarlo. Gracias por aceptar la invitación. Ojalá que sí lo podamos comprometer para que Sí. de mitos y realidades de la cuarentena. Que tenga chance y nos regale otro ratito. Claro que Sí, sí, estaría con gusto. Mil gracias. Pues Chicos, muchas gracias, chicas. ya saben,
suscríbanse, compártanos, campanita. Todo Y- sí, como dice Tania. Así, y nos Nunca vemos. sabes. Ay, compártenos tus redes sociales. Sí, por favor. Estoy en Facebook y en Instagram y en TikTok también. Cruzando en ese mundo. Sí, claro. Doctor.Diego Barragán. Ok. Para que nos Doctor. sigan. Punto. Diego Barragán. De todos modos lo vamos a compartir. Él fue quien trajo al mundo a mi segunda chiquilla. Entonces, mira, viene bien recomendado. Eso, muy Y bien. pues muchas gracias y nos vemos Gracias la a próxima todos y a todas y Y a a todes. todes. Muchas gracias. semana. Bye. Bye.